Muy buenas, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy tenemos de nuevo aquí a David Bonilla. David, que últimamente es conocido por ser fundador de Manfred o hace ya unos cuantos o muchos años por la Boni Lista, aunque también se le conocía por otras cosas. Ahora nos lo va a explicar. Vais a flipar como yo. La trayectoria que tiene, todo lo que hace, todo lo que ha hecho. Hay que escucharlo muy atento, con las orejas muy abiertas. Bienvenido de nuevo, David. Gracias, Adrián, muchísimas gracias. ¿Podrías explicarnos un poquito, sí, tu trayectoria o cómo empezaste? Sé que fundaste varias empresas, has estado trabajando en Silicon Valley también. Por donde tú quieras, a lo mejor por cuando ¿qué empezaste a estudiar? No sé si hiciste una carrera. Pues voy a intentar resumir porque mi carrera es muy aburrida y no tan relevante, ¿no? Pero Yo te voy mira, a ir parando, ¿eh? Cuando piense que es relevante, yo te voy a hacer preguntitas por el camino, ¿vale? vale, mira, soy un chico absolutamente normal, con notas de colegio absolutamente normales, o sea, media notable, sin más. No era alguien que destacara especialmente en el cole. Ya Entre somos otras 2. cosas, pues vale, entre otras cosas porque además mi profesora de matemáticas pues daba la casualidad de que era mi madre y, chico, eso con la adolescencia pues tampoco se da muy bien, ¿no? Estudié en la universidad, no lo tengo tan claro, estaba matriculado, eso sí. Me matriculé en Derecho porque no tenía muy claro qué quería hacer. Me gustaba muchísimo la informática, pero pensaba que iba a ser algo que tenía muchísimo que ver con matemáticas, con física y demás. Y como te decía, pues tenía mis ciertos sesgos respecto a la asignatura, a la temática y demás. Empecé a estudiar Primera Derecho. sorpresa ya, ¿eh? Primera Primera sorpresa. sorpresa, primera sorpresa. Empecé a estudiar Derecho o a intentarlo y me costaba muchísimo. O sea, estaba frente al libro y no conseguía concentrarme a estudiar. Llegué a pensar que yo no valía para estudiar. Dejé Derecho para hacer un máster de informática, de desarrollo de aplicaciones y demás. Bien, bien. Ahí descubrí mi vocación, descubrí mi profesión de la que estoy completamente enamorado. Fue Y duro, fue aprendiste a aprender, ¿no? O sea, de pronto ya sabías aprender, ¿no? Al final es eso, ¿no? La pasión depende de todo el sí, mundo sabe aprender o no, ¿sabes? Es como yo no estoy hecho para estudiar, depende del qué, claro. sí, bueno, descubrí que la motivación era todo, por lo menos para mí, que luego puedes luchar contra esa desmotivación, pero que es pegarte cabezazos contra una pared, ¿no? Y que una persona motivada es capaz de todo. Fíjate que eran 1.500 horas, o sea, 150 créditos universitarios en un solo año. La cosa era, bueno, estudiabas, no sé si era de 9 a 3 o 4, y luego, claro, marchabas a casa y tenías que hacer las prácticas, ¿no? Entonces, me dejó exhausto ese año, pero aprendí a programar y aprendí, lo que te digo, descubrí una profesión que me encantaba y que me fascinaba, ¿no? Que más que tener que ver con matemáticas, que también, pero era más parecido a resolver puzzles. Era muy divertido, programar es divertidísimo. Y bueno, de ahí empecé a trabajar inmediatamente. Tuve suerte porque yo fui de la generación post crisis.com, de la burbuja.com, y después del año 2000, justo después del año 2000, bueno, que había mucho trabajo, pero después ya no tanto. Y luego sí me matriculé en la ingeniería informática, que no he conseguido todavía acabar porque la tengo que compaginar con trabajar, pero como te digo, ahí sí que descubrí mi profesión y mi vocación, ¿no? Y a partir de ahí, pues siempre tuve muy claro que quería trabajar en producto más que en servicios. Era algo que me fascinaba de todo lo que leía, de todo lo que veía, ¿no? Crear, Conseguir. ¿no? Crear productos. Bueno, en consultoría también creas, ¿no? Lo que pasa es que esa solución que creas es ad hoc para un cliente en concreto y me Ujú. fascinaba esa capacidad de poder llegar a identificar un problema y a extraer la solución y que valiera para mucha gente, ¿no? Eso me parecía una chulada, ¿no? Más todo lo que eso implicaba, ¿no? El ciclo de vida de mantenimiento de un producto, que no solamente crearlo, desarrollarlo y dejarlo, sino que luego tienes que explotarlo, tienes que mantenerlo, dar atención al cliente y demás, ¿no? Un producto Eh, nunca está acabado. un Cualquiera que cree producto productos te dirá que nunca está acabado. nunca está acabado, efectivamente, ¿no?
Eh, no te voy a contar todo lo que hice, desde estar en banco, saltar a consultoría, bueno, mil historias, ¿Por pero qué sí que es no? verdad que porque es muy aburrido. Pero sí que como momento clave, pues se cruzó en mi vida una compañía australiana muy peculiar, que era Atlassian, y era muy peculiar porque la habían fundado dos tipos que eran compañeros de la universidad, porque lo habían hecho con la tarjeta de crédito de la madre de uno, no habían metido capital riesgo, que era lo típico, ¿no? en el sector, porque tenían valores muy extraños para aquel entonces, te hablo hace más de 20 años, ¿no? Transparencia total, se compartía todo con los empleados, algo que llamaban Agile, que nadie sabía muy bien de qué iba, ¿no? Pero que ellos apostaban al 100%. Y esta gente, pues, que era Atlassian, creó Jira y Confluence y era algo que te podías... Justamente justamente hace nada estuvo, Pablo Grueso, que es un gran promotor de Jira, y aprendimos un poco lo que era Jira. Sí, 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 casualidad. pues, claro, yo cuando empecé con esto, que sospecho que además era antes que Pablo, Jira y Confluence, fíjate, en aquel momento era algo loquísimo. Evidentemente tenías que pagar por usarlo, por tener una licencia, pero el código fuente te lo podías descargar. O sea, no era open source, pero sí tenía el código abierto, ¿no? Entonces te lo podías descargar, podías probarlo, podías usarlo, podías ver cómo lo hacían. Luego sacaron licencias que valían $10 para solo 10 usuarios, pero por $10 podías probarlo. Y además ni siquiera se quedaban con los $10, sino que lo daban para beneficencia, ¿no? Era una compañía que, bueno, respiraba buen rollo, buen karma y demás. Y te Y los fuiste para allí, conocía. para Silicon Valley. No, 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 además te digo, eran australianos, pero los conocí en los primeros pasos de mi carrera, ¿no? Ah, Y, okey. bueno, después de X tiempo, acabé en una compañía en Barma que no tenía nada que ver con informática, que era distribución de bebidas y alimentación. Ujú. Pues eran los dueños de Ron Barceló, distribuían Jack Daniels, Cathy Sark, Glenfiddich, luego pues trajeron la Ginebra Hendrix, un montón de bebidas que, bueno, que casi todo el mundo conoce. Las 2 Eh, primeras, en mi caso, como bebo poco, las 2 primeras las conozco, luego ya por suerte me he perdido ya en las otras. También importaban galletas y mantequilla de cacahuete, pero bueno, A lo mejor eso 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 conozco más, a lo mejor. eso eso facturaba menos. El quid de Okey. la cuestión es que el reto era, tenían un ERP, hecho en casa, en PL2, y había que pasarlo al mundo web bueno, me quedé 7 años, ¿no? Consiguiendo cerrar aquello. Pero Atlassian en un momento dado, pues sacó un puesto que era de evangelista técnico, lo llamaban ambassador en aquel momento, porque lo del tema del evangelismo técnico, de trabajar con desarrolladores y demás, pues es que no estaba nada desarrollado. Y el puesto, pues recuerdo que yo estaba ya pensando en emprender con mi amigo Jero y tal, y creo que el propio Jero me dijo: ese puesto está hecho para ti. O sea, buscaban a alguien que fuera técnico, que tuviera background técnico, pero que fuera capaz de hablar en público y hacer presentaciones y demás. Hice el proceso, me lo tomé como un videojuego, a ver hasta qué pantalla podía llegar. Me llegaron a citar en Ámsterdam para dar una especie de presentación. Modo difícil, te lo pasaste en modo Modo difícil, ¿eh? hardcore, modo hardcore, modo hardcore. Y me cogieron. Y allí aprendí muchísimas cosas, me lo pasé muy bien, fue muy divertido. También desmitifiqué lo que era Silicon Valley, porque ellos ya habían dado salto a San Francisco, a Silicon Valley, oficina allí, contratar allí, todo lo que suponía estar allí, ¿no? No viví porque yo me había ido ya de Atlassian, pero salió al Nasdaq. Si yo tenía acciones, o sea que también lo viví, lo que era ese éxito, ¿no? Fue parte éxito también mío. Te forraste. Bueno, fue un buen dinero, ¿eh? O sea, y además es algo Qué bueno. digno de contar porque no tenían ninguna obligación de darnos nada a los empleados. Y en un momento dado, los dueños, que como te digo, eran los fundadores, tenían todas las acciones. Luego dieron entrada a capital riesgo, pero solo para que les ayudaran a llegar a bolsa, o sea, nada más. Y en un momento dado sacaron un programa que era Be an Owner, que era de queremos que todo el mundo tenga acciones, y nos vendieron acciones a un precio absurdo, y todos compramos, todos, todos, todos. Y además no eran opciones sobre acciones ni ninguna de estas mierdas que suelen dar, porque, insisto, eran sus acciones, eran acciones de verdad, que en el momento en que salió a bolsa al Nasdaq, se convirtieron en acciones de Nasdaq, literalmente, ¿no?
bueno, esta gente dio mucho dinero a los empleados de aquel entonces, ¿no? Cuando yo entré éramos 300, cuando me fui creo que éramos 2000. Era muy curioso, ¿no? Iba a la oficina de San Francisco y cada vez que alguien me preguntaba: "¿Tú quién eres?", y decía: "No, ¿quién eres tú? Que yo estaba antes que tú", ¿sabes? O sea, aquello crecía de una manera súper rápida, ¿no? Y aprendí muchísimo, me quedé con unos valores que yo creo que me han acompañado a lo largo de toda mi vida pero no dejé esa ilusión de emprender, ¿no? Yo, como te decía, siempre quería hacer producto, quería hacerlo en España, creía que se podía hacer cualquier cosa desde aquí. Yo no me quería marchar, quería estar cerca de mi familia y demás. Y además, de aquellas había como una narrativa que era de si no te vas a Silicon Valley, si no te vas fuera, es porque eres un cobarde, porque no quieres darlo todo, ¿no? Te quedas aquí y no estás dispuesto a dar el paso, ¿no? Y yo no recuerdo que tenía muy claro, ¿no? De yo me quiero quedar aquí, me quiero quedar cerca de mi familia y quiero disfrutarles y quiero disfrutar de mi país, ¿no? Que además no Em, estás ni, perdona, pero no estás ni en Madrid, estás viviendo en A Coruña, ¿no? Que es lo extraño, entre comillas, porque todo está en Madrid, ¿no? Aunque bueno, yo estoy en Barcelona, pero sí, sí. de aquellas estaba en Madrid, luego fíjate si me apego a la familia que me mudé a Coruña y demás, pero sí, quería quedarme aquí. Entonces, emprendimos lo que habíamos pausado, pues, por mi entrada en Atlassian, pues, me lancé con Jero, con Yeray, con mucha más gente, con amigos, la verdad, en una primera iniciativa empresarial, que, bueno, no salió bien. Vendimos la compañía sí, pero por 1 euro. Y Perdona, antes de este spoiler que has hecho, que la vendiste por 1 euro, ahora hablaremos sobre ello, pero no me quería ir antes de Silicon Valley, porque es que me has dejado ahí un anzuelo, me has dejado mis fresas con natas, que decíamos en el anterior episodio, que era lo que decías que quitaste el mito de Silicon Valley. ¿Puedes desarrollar un poco más eso? Porque como yo no lo he vivido, me interesa. sí, hay mucha gente hablando de lo que se supone que es Silicon Valley y cómo se trabaja allí, de qué manera y cómo es la gente que hay allí, que jamás ha estado allí. Es algo que descubrí, ¿no? Que hay mucho ruido que no se corresponde con la realidad. Ejemplos, bueno, pues la gente que está en Silicon Valley son todos genios, son los mejores de los mejor, ¿no? La creme de la creme. No hay de todo, tío. Hay de todo, hay gente buenísima. Sí que hay mucha especialización, es decir, te puedes encontrar alguien que es el crack de, no te digo ya de frontend, de backend, de base de datos, no, no. Yo soy un administrador de la hostia, pero solo de esto, ¿sabes? O sí, yo trabajo en front, pero solo hago CSS. No me pidas ni que te toque HTML, ¿no? De aquellas yo era el informático tipo español, que es yo lo hago todo. O sea, tú me pides que yo haga una aplicación web y yo te hago el front y te hago el back. Bueno, soy más de back, pero en front, bueno, tengo conocimientos de HTML y CSS suficiente y de JavaScript como para no romperte la página web, ¿no? Entonces, para mí era algo loco, ¿no? Que ese nivel de especialización, pero sí que me encontré en mi onboarding gente que, por lo menos en España, no hubiera pasado un proceso de selección de desarrollador senior, ¿no? Que tenía grandes carencias, igual Yo que me tengo una encontré. pregunta sobre esto. ¿Qué porcentaje de gente era de allí o eran estadounidenses? Vale, A lo claro, esta mejor era no estoy haciendo una falsa correlación, pero, Esta, ¿sabes? esta- esta era una compañía peculiar porque ya te digo que era australiana. Entonces había mucho australiano, mucho asiático, Bueno, la pero te pregunta diría. sirve para lo mismo. Si Sí, no nos vamos a pero Estados Unidos, vamos a que había mucho de una nacionalidad. Era te mi diría pregunta. que nunca los conté, pero puede ser un 50% de gente de Estados Unidos y un 50% de gente que no lo era. Ujú. Y no te puedo decir que los estadounidenses fueran los mejores, ni mucho menos, ¿no? Entonces, esa fue una, pero también, pues, por ejemplo, la forma de trabajar o el tema de la inversión, ¿no? Aquí se vendía un poco como que en Silicon Valley que los perros se ataban con longanizas, y ni mucho menos, ¿vale? O sea, era complicado conseguirlo todo. Lo que sí que es cierto es que ellos cuando van a por algo van con todas. O sea, tienen esa mentalidad de, no, no, yo tengo que ser el primero del mundo, yo tengo que conquistar todo el mercado. Va a ser inevitable que yo luche
con los actores que hay ahora mismo en el mercado, porque yo quiero ser el número uno, ¿no? Y normalmente en España siempre empezamos de una manera que es como, bueno, voy a intentar primero hacerlo en España y si me sale bien, pues ya veremos si lo hago para afuera o mira, voy a intentar hacer primero esta variación o voy a intentar ir a por este área de mejora o este pequeño gap que tiene la gente que está ahora, porque no voy a ponerme a competir con ellos, porque no soy nadie. Entonces, primero voy a intentar resolver un caso de uso más pequeñito y luego ya veremos, ¿no? Y allí no, Ujú. allí era de siempre esa mentalidad grande de, no, no, ¿qué me estás contando? O sea, yo voy a todo el mundo y a por todas, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, eso implica mucho más dinero que es lo que tenían. O sea, entonces, no vi que trabajaran de una manera especial, no volví con esa bala plateada, ¿no? O esa salsa secreta de a partir de ahora, si hago esto así, voy a triunfar, más que ellos tenían munición que les permitía fallar varios tiros. Y nosotros normalmente íbamos con una bala. Y si fallabas el primer tiro estabas muerto. O sea, te masacraban, ¿no? Entonces era pura estadística. No te estoy diciendo que nosotros seamos la hostia y ellos unos paquetes y que solamente ganan porque tienen más dinero que nosotros. Te digo justo lo Que hay de contrario, todo, ¿no? que O hay que hay de de todo en todos sitios. que Ujú. hay de todo, que admiro su mentalidad o su ambición y su falta de escrúpulos y de cualquier tipo de problema por intentar ir a tope y si fallan, fallan y no tienen ningún tipo de vergüenza en decir que quieren conquistar el mundo y que no hay mucho más, ¿no? Entonces sí que desmitifiqué esa parte de Silicon Valley de allí todo el mundo son genios y trabajan de una manera que nosotros no sabemos. No iba así, no iba así. Ujú. Al final lo de siempre, etiquetas, igual que las etiquetas de la nacionalidad, igual que todo, todo funcionamos con etiquetas porque nos ahorran energía, pero luego cuando te metes dentro te das cuenta que hay de todo, en todos sitios cuecen habas. Correcto. Nos podemos adelantar ya, ¿no? Y ir a la de la empresa de videojuegos, la que vendiste por 1 euro, por una hamburguesa del McDonald's. Ojalá por una hamburguesa del McDonald's. Sí, la verdad es que pues ahí también aprendimos de nuevo, ¿no? Hicimos una tecnología que era genial y que no valía para nada. Éramos los típicos desarrolladores que simplemente pensábamos que el 90%, el 80% de una startup era pura tecnología. Ten en cuenta que, claro, yo también venía a Atlassian, donde realmente el 90 al 80% era pura tecnología, porque no es que desarrolláramos un producto, es que además desarrollamos un producto para desarrolladores. O sea, con lo cual, pues imagínate, más técnico imposible, ¿no? Pero pues ahí aprendimos que, vale, la tecnología era muy buena, pero el modelo de negocio era una mierda y nosotros no éramos un equipo para ese modelo de negocio, ¿no? Básicamente era un sitio que te permitía saber dónde podías comprar el mejor videojuego, el videojuego al mejor precio. Ujú. Y la tecnología a día de hoy no he visto nada similar, ¿no? Teníamos un plugin de navegador, tú te ibas a Amazon y cuando ibas a clicar comprar tenías un enlace muy, muy, muy ligerito debajo que no te molestaba apenas que te ponía 4 euros más barato in game. O sea, sin más, ¿no? Sin que tuvieras que hacer nada ni nada. Para hacer eso tuvimos que scrapear Amazon, saltarnos todo su equipo de anti-scrapping, ¿no? Llamaron de Amazon, oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo lo conseguís? Porque claro, imagínate, teníamos que, sobre todo cuando íbamos a Amazon UK, teníamos que simular la navegación hasta el carrito de la compra para saber cuáles eran los gastos de envío, porque hasta ese momento no te los daban, ¿no? O sea, hacíamos cosas muy locas. Salía una tienda nueva, en menos de 4 horas estaba scrapeada, ¿no? Y todo ese esfuerzo, pues, no valió para nada, porque por cada videojuego que se vendía a través nuestro nos llevábamos a lo mejor 1 euro, ¿vale? Entonces, imagínate la de videojuegos que teníamos que vender para poder llegar a eso, ¿no? Para poder llegar a ser rentables, a que la compañía tuviera sentido. Lo intentamos con otros verticales, con zapatillas de deporte, de correr y demás, de running. Nos fue mejor, pero no iba por ahí el mercado. El marketing de afiliación es algo muy, muy, muy complicado y que solo tiene sentido si tienes millones de visitas. Y no éramos ese equipo, éramos un equipo muy técnico, no teníamos ni idea de cómo generar tráfico, ni los inversores habían metido pasta en una compañía de estas de dame 7 millones para generar un montón de tráfico que ahora lo voy a monetizar. No iba por ahí, ¿no? Pero Así hubieron inversores, David.
Sí, de aquí sí que hubo inversores. Empezamos haciendo bootstrapping, pero a través de un amigo común, conocí a Iñaki Arrola, que de aquel entonces empezaba en el mundo de la inversión, tenía vitamina K, no Cafán, que es lo que tiene ahora, y simplemente vino a conocernos, quería saber lo que estábamos haciendo y demás, ¿no? Y recuerda además que me dijo, no, claro, tú estás empezando a hacer esto mientras trabajas en Atlassian, con lo cual no estás comprometido con esto, porque si no hubieras dejado tu trabajo en Atlassian y estarías al 100% con esto, ¿no? Yo lo que intentaba era, pues, financiar mi idea, ¿no? Y yo le decía, mira, tío, con el salario que tengo en Atlassian, que es un salario americano o muy parecido a americano, ahora mismo estamos comiendo Jero, Candela, que es mi mujer, y yo. Tú sabes, te estoy diciendo lo que estoy ganando y te estoy diciendo que estoy dispuesto a dejarlo. ¿Te parece poco compromiso? Y claro, me dijo, hostia, pues si me lo dices así, pues es diferente, ¿no? O sea, que, claro, tú imagínate, o sea, ser un español trabajando desde España con salario americano. O sea, Rico. ¿sabes? Vamos, yo iba por la calle, ¿sabes? O sea, y levitaba, ¿sabes? Dando saltos. Se te caía 1 € al suelo y no lo pillabas. Cuando lloraba me limpiaba con billetes de dólar, ¿sabes? Y aquello lo dejé, dejé acciones que si hubiera seguido más tiempo, pues hubiera podido comprar más acciones y demás. Mucho dinero, ¿no? Por emprender. Me arrepiento cero. Pero de aquella seña aquí lo entendió y entonces invirtió y fíjate si éramos ingenuos, ¿no? En aquella época que me preguntó, bueno, ¿y cómo valoras la empresa? Y yo decía, no sé, Iñaki, tú eres el experto, dímelo tú. O sea, imagínate, pues yo creo que si la valoras a 1 millón pre-money, yo creo que la gente te va a entrar, ¿no? Y bueno, pues así hicimos, ¿no? Pero básicamente porque él nos dijo, no estés dispuestos a que entre inversión y así te puedes centrar en hacer esto y ir más rápido. Y dije, bueno, venga, vale. Vale, entonces pues dejé mi trabajo en Atlassian y hicimos esto. Como te digo, el modelo de negocio no salió bien, la vendimos. ¿A quién Ahí la vendisteis? ¿Por 1 € la vendimos por 1 € porque aunque teníamos dinero en caja, teníamos activos y demás, parte de lo que habíamos hecho, porque nos lo pidieron los inversores, fue apalancarnos con dinero público. Había un tipo de ayuda que se llama Neotec, creo que era un antiguo plan Avanza, que te permitía pedir dinero público para desarrollar tecnología que tuviera sentido para tu negocio y luego pues lo ibas devolviendo, ¿no? Entonces, de aquellas creo que teníamos en caja como ciento y pico mil euros, 140.000 euros cuando se vendió la compañía por 1 € pero claro, una deuda, entre comillas, con el Estado de 300.000, ¿no? Okey. Aquí la cuestión es que no queríamos acabar el proyecto, preferíamos devolver el dinero porque nos dimos cuenta de que a nivel de negocio no tenía sentido acabar aquello, ¿no? Pero una vez que nos metimos en ese programa es, no, tienes que acabarlo. Te han dado dinero público para acabar el proyecto, tienes que acabarlo, ¿no? Era básicamente, teníamos tantos puntos de información de precios y además con timestamp que creíamos que podíamos llegar a predecir cuándo un videojuego iba a bajar de precio. Y por tanto, creíamos que esa información era muy valiosa, no solamente para el usuario, para la persona que compra videojuegos, sino incluso para las empresas. De, oye, Las que tiendas para competir, ¿no? va a haber bajada de precio ahora, mire y tal, ¿no? ¿Qué pasa? Que en cuanto nos empezamos a tirar, era pues Big Data y demás, nos dimos cuenta de que como el 80% de las ventas se concentraban en el primer mes y el resto lo que quedaba era un long tail no había dinero ahí. Entonces, sí, bueno, te va a bajar dentro de 20 días. ¿Y qué? Si apenas vas a vender 50, 100 unidades en tu tienda, ¿no? Entonces, intentamos dejar aquello, pero no se podía, porque ya te digo, tenías que acabar el proyecto y demás, ¿no? Y una salida fue esto, o sea, nos encontramos con una empresa que nos ofrecía hacer una especie de acqui-hiring. Oye, os doy el dinero que, mm, que, que os hace falta para cancelar la deuda y ya está, y liquidáis la empresa. Y otra que decía, bueno, pues no os doy nada, pero me quedo la compañía por 1 € y asumo la deuda, ¿no? Y bueno, pues así fue. Entramos a trabajar allí. Te hago un paréntesis porque aquello TLDR no salió bien. Más aventuras. Me ofrecieron ser
dentro del ecosistema Atlassian, una compañía canadiense, ser CEO de esa compañía canadiense, el propio fundador se le había hecho muy, 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 muy grande el juguete. Y es, mira, necesito un CEO profesional, te vienes, me ayudas y demás. Y fue también una época muy interesante porque, aunque era compañía canadiense, también trabajamos en remoto y la idea era intentar abrir oficina en España y contratar mucha gente aquí y demás. Y pues fue igual un periodo de mi vida muy interesante. Y de aquellas hago otro salto, pero básicamente acabé como muy agotado de trabajo en equipo con mucha gente. ¿Cuántos erais en la empresa? ¿Te acuerdas? A ver, cuando yo me fui, te diría que 40, pero con mucha interacción entre todos, Ok. y no había mucho subequipo. Entonces, te quiero decir que realmente tu equipo era de 40. Luego te coges cualquier libro de gestión y te dice, tener más de 7 reports, o sea, trabajar con más de 7 personas es una locura, pues imagínate 40, ¿no? Como llevar Em, un departamento de 40 que ¿no? Para que el que es, se haga es la una, idea es, dices, es una ¿no? locura, ¿no? Es que dices, Mm, no, no es tanto, ¿no? Ya, pero es que luego a lo mejor he trabajado para una plantilla de 1.400, pero mi equipo eran 8, ¿vale? O sea, no 40, ¿no? ujú, Y de ahí, pues fíjate que quería montar algo que creyera que podía hacer solo o con la ayuda de mi mujer desde casa, sin tener que volver a ujú, trabajar, ocuparme de más gente y demás, ¿no? Yo siempre digo que el salto está en el momento en el que hacer bien tu trabajo no depende de lo que tú hagas, sino de la gente que depende de ti, ¿no? Y que eso te da un plus de estrés y de ansiedad que, bueno, te tiene que rentar, ¿no? Y entonces vino la idea de hacer Manfred porque sabes que tengo una lista de correo, luego si quieres hablamos de ella, pero en un momento dado me empezaron a llamar empresas y demás para patrocinarla, para poner ofertas de empleo, porque no sabían qué hacer para contratar informáticos y demás. Y bueno, no le di mucha importancia al principio, pero llegué a tener lista de espera de 6 meses en la lista de correo. Claro, ahora es como muy mainstream, ¿no? Tener una newsletter, pero en aquel momento, yo empecé en 2011, nadie escribía una newsletter. De hecho, la gente decía que era idiota, que si tenía algo que escribir, que lo escribieran en un blog, que no sabían por qué escribir una newsletter, ¿no? Y yo decía, ya, pero es que yo quiero escribir cosas que a lo mejor no quiero que estén públicas, ¿vale? Ya sé que si te las mando por correo, pues pierdo el control, pero no quiero ponerlas en un blog, ¿no? Y entonces, ya te digo, más de 6 meses de gente buscando desarrolladores. Y dije, joder, aquí realmente hay un problema grave. Yo conozco a muchísima gente, no me cuesta nada contratar, pero es evidente que hay mucha gente que no está así. Y empecé Manfred intentando darle una vuelta a lo que ya conocía, que era, jolín, todo el mundo trata las ofertas de empleo como el recurso más escaso en el mercado laboral informático, y es mentira. El recurso más escaso son los técnicos. Hay muchas más ofertas de empleo que técnicos con la experiencia y las habilidades necesarias, ¿no? para poder cubrirlas. por eso Eh, esos salarios, ¿no? Que los comparas con otras profesiones o sectores, y son más pura, altos, claro. pura oferta. Oferta-demanda. Pura oferta-demanda. La gente cree que su salario depende del valor que aportan, y no es así. Porque si te pagaran por el valor que aportas, pues probablemente un bombero o una bombera, un enfermero o una enfermera deberían ganar muchísimo más que un informático o un médico o una médica. O sea, y no es así. Un Ujú. policía, un Eso es lo que profesor hay de... gente que no entiende, por ejemplo, con los jugadores de fútbol. Pues dice: "¿Cómo Es, cobran tanto? Que no sé qué, que no lo ganan, que no lo merecen, que luego un doctor", ¿no? Y dices: "Vale, okey, pero ¿cuántos Messis Cristianos hay en el mercado? ¿Hay A uno?", ver, es ¿no? verdad que tienes que generar como compañía un valor subyacente para poder pagar esos salarios, si no, no es sostenible, ¿no? Entonces, Claro, bueno, yo las 2 pago cosas. a Cristiano por oferta y demanda y, bueno, porque es fútbol masculino, y no es, yo qué sé, voleibol o hockey hierba, que no tiene tantas audiencias, ¿no? Pero una vez que tienes ese dinero, realmente el empresario te diría, bueno, ya, pero si yo tuviera 17 millones de cristianos o de Messis, no me haría falta pagarles tantos, porque si se van, pues ficho a otro, ¿no? Mm. Entonces, bueno, es ese balance, pero tu salario depende mucho de oferta y demanda, ¿no? Y esa oferta y demanda en mi sector, en mi mundo, que era la informática, estaba
completamente dada la vuelta. Y sin embargo, las compañías actuaban como siempre. No, mira, estamos en España, un país con 16-17% de paro, y yo si te contrato, si te ofrezco un empleo, te estoy haciendo un favor. Y en mi mundo no era así. En mi mundo era, oye, que recibo todas las semanas 2 o 3 propuestas de trabajo por LinkedIn. Entonces, no es así, no me está haciendo ningún Claro. favor, ¿no? Por eso Eh, también hay tanta rotación en el sector, ¿no? Porque hay más ofertas, claro. brutal, brutal, Es brutal, es como eso brutal. que dicen: "Yo no engaño a mi marido o a mi mujer". Bueno, ¿has tenido la oportunidad? ¿No? ¿Has tenido la oportunidad o nunca se te han ofrecido, no? Pues, claro, Brutal, brutal. Para que te hagas una idea, más o menos la rotación media en informática es solo de un 30%. Por debajo de eso se supone que lo estás haciendo bastante bien. Y hay pocos sectores donde sea más alta. Uno de ellos, por ejemplo, es el mundo del recruiting. En el mundo del recruiting, intenté hacer un pequeño cálculo porque todo es muy opaco, nadie te cuenta nada, pero yo calculé que había como una rotación cercana al 40, porque el mundo del recruiting, por lo menos lo que yo vi, por eso también intenté cambiarlo, estaba muy orientado a corto plazo y era una picadora de carne. O sea, los recruiters no aguantaban mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues yo empecé intentando hacer lo contrario de lo que vi, en vez de a corto plazo a largo, intentar ser muy transparente, en ¿en vez qué de año hacerme... fue? Mira, eso fue, te hablo de memoria, pero juraría que fue 2018. Ah, 2018 fue cuando empecé a hacer esto. ¿y lo vendiste a Singular cuándo? Oficialmente en 2020. Okey, Pero el acuerdo se cerró a finales de 2019. O sea, para noviembre, diciembre estaba cerrado y nos emplazamos a 2020, en concreto a marzo, que fue exactamente cuando saltó el COVID. Eh, así me que, suena mm, esa fecha, sí. así que la foto que tengo en la notaría firmando la venta es con mascarilla y guantes. Okey. Y te puedo preguntar por qué la vendiste. Tú sigues trabajando en Manfred, me refiero, ¿la vendí no? ¿La No, vendiste? la vendí en 2020 y he estado Sí. trabajando hasta el 31 de diciembre de 2023. Ah, sí, perdón, que hace Em, nada que te pillaste el año sabático, ¿no? Que has empezado. y Pues, me he pillado un año sabático. ¿Por qué la claro, mi vendí? pregunta era sí, Pues por 2 motivos fundamentales. Como te he dicho antes, la venta de Autogami, lo que fue el desarrollo posterior, el comprador y demás, no salió bien. No salió bien. Lo que me encontré fue Vietnam. Y de ahí salimos con problemas legales. No porque hayamos hecho nada malo, sino porque, bueno, me encontré con un bully judicial y es de, te quieres ir de aquí, pues te voy a intentar hacer todo el daño posible. Y cuando nunca has tenido ningún problema legal y lo que te encuentras es alguien que se mueve como pez en el agua en un mundo de demandas y demás, pues no sabes ni qué hacer, no sabes ni a qué atenerte, ¿no? Ese infierno hasta que afortunadamente 750 jueces nos dieron la razón, pues fue complicado porque no sabes lo que va a pasar. Y por otro lado, ten en cuenta que yo Manfred lo inicié como algo muy, muy, muy personal para hacer prácticamente desde el salón de casa. Y aquello estaba creciendo de una manera brutal. De hecho, al principio casi muero de éxito. Empiezo a hacer esto, te hablo de marzo, y saco la web en junio porque me da un poco de agobio. La gente va a pensar que no estoy haciendo nada, van a empezar a hablar y bueno, chorradas. Claro, entonces yo saqué la web y me iba de vacaciones con la familia al apartamento que tiene mi madre en la playa y me empezaron a llegar miles de correos de gente. Para que te hagas una idea, el último de esos correos conseguí contestarlo 6 meses más tarde. Oye, te pido disculpas, me escribiste en julio y te estoy contestando en enero del siguiente año, ¿no? Lo siento. Y bueno, la gente, ya te digo, si eras transparente y eras sincero y te perdonaban, ¿no? Lo curioso es que había algunos de esos correos que eran de clientes, de te quiero contratar. Aquello creció muchísimo y quería hacer producto. Yo siempre, como te he dicho, soy de mucha mentalidad de producto, tengo un background de técnico y quería
escalar muchas cosas. Enseguida me di cuenta de que el recruiting no podía ser un producto completamente transaccional porque no trabajas con cajas ni con bits, sino con personas. Por lo tanto, es imposible que modeles a la humanidad, siempre tiene que haber un toque humano, siempre tienes que estar pendiente de si este currículum encaja con esto o no y por qué, ¿no? Pero sí automatizar lo que aportaba menos valor y lo que, bueno, se podía escalar, ¿no? Y claro, aquello era, o sea, desarrollar un producto informático, como te puedes imaginar, es muy caro, ¿no? Entonces, pues Singular me ofreció dos cosas, el comprador de Manfred, ¿no? Por un lado, mira, no estás solo, te voy a dar un dinero para que se te quite cualquier tipo de preocupación, por si lo de tu startup sale mal, nunca sabes legalmente, por si te pasa cualquier cosa. Yo siempre había tomado las decisiones profesionales que creía que tenía que tomar, sin pensar en nada más, y por una vez tomé una decisión pensando en mi familia, de si me pasa algo, que tengan algo, ¿no? Que los niños, pues, tengan un mínimo dinero. Fíjate, recuerdo de aquellas, incluso antes de eso, que me intenté hacer un seguro de vida y por si me pasaba algo, podía pasar, ¿no? Mi padre murió cuando yo estaba en la universidad. Podía volver a pasar perfectamente, ¿no? Me podía dar un infarto a mí también. Y descubrí que los seguros de vida normales eran súper bajos. Te hablo de 40.000, 50.000, 60.000 euros. Y yo pensaba, pero eso vale para quitarte el susto y poco más, ¿no? Y me acuerdo que tuve que hacer buah, un montón de análisis y de pruebas y demás para conseguir un seguro de 300.000 euros. Bueno, por lo menos que tengan algo de dinero, ¿no? Eh, y por un lado era, bueno, pues me van a dar un dinero que lo cojo directamente, va al banco y si me da cualquier problema, pues mi familia puede tirar de esto. Y si tengo cualquier problema con esto que he tenido por detrás, pues también puedo afrontarlo, ¿vale? Ya me puedo despreocupar. Y por otro lado, ellos entendieron mi visión, entendieron lo que quería hacer a nivel de producto y dijeron, bueno, ¿y por qué no te apoyas en nosotros para ir más deprisa, para tener recursos, para no ir solo? Porque ahí sí que estaba solo. Ahí era el único fundador, el único socio. Di entrada a alguna gente a la que había hecho perder dinero con la compañía de videojuegos. Oye, pues he hecho perder dinero, ahora que no me hace falta, si queréis podéis invertir, ¿no? Pero era yo solo, o sea, al fin y al cabo era yo solo, ¿no? Entonces, pues era una posibilidad de estar acompañado, ¿no? Entonces, algunos compañeros, algunos empleados dijeron, creemos que estás vendiendo muy, muy, muy pronto, pero recuerdo que uno de los inversores, Rafa Garrido, me dijo, mira, he estado en miles de startups como inversor y te voy a decir una cosa, conozco a mucha gente que se arrepiente de no haber vendido, pero no conozco a nadie que se arrepiente de haber vendido. Entonces, a partir de aquí, a mí me viene bien que no vendas y que sigas adelante y que esto siga creciendo, pero personalmente como amigo te recomiendo que vendas. Y así fue, tío. Así fue. Y este año lo has dejado, ¿no? Me has dicho. Sabía que estabas de año sabático, que de hecho te invité sin saberlo, luego me lo descubrí luego, o sea que no, me quito la culpa, ¿no? Que me decías en el otro episodio, pero, o sea, ¿lo has dejado o en qué momento estás o estás pensándotelo? Sí, a ver, yo vendo la compañía y yo no tenía ningún tipo de compromiso de permanencia, podía irme al día siguiente y demás, ¿no? Em, Candela, mi mujer, sí que pensaba, bueno, como organizamos también la TarugoConf, que ahora se llama TRGCon, que es un evento precisamente para los suscriptores de la lista de correo, ¿no? De la Bonilista, y nosotros no somos organizadores de eventos profesionales, ¿no? Y eso creció también hasta 700 personas, es mucho trabajo que hacías fuera del trabajo, que nos provocaba muchísima ansiedad. Pues sí que es verdad que mi mujer dijo, mira, voy a dejar esto, me dedico a ayudarte solo con el tema del evento, porque lo que no tiene sentido es vender tu compañía y seguir trabajando 14 horas todos los días, ¿no? Pero justo como te digo, cuando vendimos la compañía, pasa el COVID y pasamos de histórico, o sea, máximo histórico de venta cada mes. Nosotros cada mes íbamos superando ventas y ventas y ventas. Pues pasamos de ir en camino de hacer de nuevo el mejor mes de nuestra historia a cero. Cero, cero. Se caen todos los procesos, no ya que no entre ninguno, sino que incluso los que estaban en ese momento en marcha, se para todo.
todo. O sea, esto del COVID, todo el mundo en casa, no sabemos qué va a pasar, compañías que de repente saltan a ERES cuando no llevamos ni un día. Bueno, tranquilidad, joder. O sea, parecía casi como una profecía autocumplida, ¿no? Todo se va a la mierda, pero porque todos estáis mandando todo a la mierda, ¿no? Y en aquel momento, claro, yo le digo a Candela, no te vayas, porque yo no puedo vender, limpiarme, ¿sabes? Las manos y irme y ya está. Y bueno, pues aquí os quedáis con el marrón, ¿no? Esto hay que levantarlo. Por otro lado, claro, Singular, que es la compañía que nos compra, tenía sus propios problemas. Era una compañía de 900, 800 personas de aquellas, no me acuerdo exactamente del número, que también les pasaba lo mismo. Clientes que cancelaban proyectos, equipos que se caían, que se quedaban desasignados. Hostia, fue un momento muy complicado para todos, ¿no? Entonces, para bien o para mal, yo vendo Manfred, pero sigue exactamente igual. O sea, es decir, no hay nadie que nos diga cómo hay que hacer las cosas, tenemos nuestra propia cuenta de pérdidas y ganancias, total autonomía. Y a levantar esto, con riñones, como se pueda, a por todas, ¿no? Ahí yo creo que mi máximo acierto fue tranquilidad, nadie se va a coger vacaciones forzadas, no vamos a tener ningún ERE, tranquilidad, vamos a ver cómo podemos capear esto. Y a las 2 semanas más o menos de aquello, sí que paramos también estos procesos de contratación. Estábamos mirando a gente y recuerdo el caso concreto de Raúl, que era amigo mío, que había trabajado conmigo, que había estudiado conmigo informática y demás. Y dije, Raúl, no vengas, porque no te puedo garantizar ni siquiera que tengas trabajo al día siguiente, porque ya no es mi compañía y no hay proceso de selección, ¿no? Bueno, paramos eso, pero como a las 2 semanas empiezan a llegar procesos de selección. ¿Y qué venían? Pues procesos diferentes. Las compañías de e-commerce estaban desbordadas. Las compañías de e-learning estaban desbordadas. Todo el mundo desde casa haciendo pedidos, todo el mundo desde casa queriendo formarse, un montón de cosas, ¿no? Y volvimos a empezar a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, ¿no? Para que te hagas una idea, Manfred cada año ha doblado lo que vendía en el año anterior, ¿no? Aparte de desarrollar tecnología y producto y demás, ¿no? Así que me enganché a ese nuevo Manfred. Para que te hagas una idea, cuando se vendió éramos 7 personas. Cuando me he ido, que de hecho me he ido y ya ni siquiera era CEO de Manfred, porque Singular me nombró Chief People Officer de todo el grupo, que éramos 1.400 personas y que es lo último que hice en mi último año allí. Pero en Manfred eran 44 personas, ¿vale? O sea, fíjate cómo había crecido dentro del mundo del recruiting, ¿no? Y ya te digo, pues yo seguí dirigiendo Manfred como si estuviera solo y con completa autonomía. Entonces, claro, yo estaba completamente enganchado, era mi equipo. Era el equipo que me había llevado hasta ahí, que me había hecho triunfar, que me había ayudado. Tenía muchos amigos. Yo siempre que voy a un trabajo, bueno, empiezo con compañeros, acabo con amigos y suelo tirar de ellos en las nuevas aventuras, ¿no? Así que nada, pues cada año, como te digo, doblábamos, aprendíamos, hacíamos cosas nuevas, muy chulas. Y nada, lo único que este último año sí que es verdad que pues para el verano o así, me di cuenta de que estaba agotado, que además había descuidado esa parte personal o menos profesional, ¿no? Que antes te comentaba, que era cuidar de la familia. No sé, tú vienes a mi casa y te vas a encontrar bombillas fundidas y un cuadro ahí apoyado, pero no colgado, porque no me daba tiempo a nada. Si tú me preguntas cómo eres un genio de la productividad, ¿cómo haces para tener Manfred y Singular y una newsletter y un evento y correr maratones? No hay fórmula mágica. Es sacrificar un montón de tiempo personal, muchos fines de semana donde la familia quiere hacer cosas y dices, no, te quedas en casa, que es que tengo que escribir una bonilista, que es que no me ha dado tiempo entre semana. Ser un padre, un marido, un hijo, un amigo ausente. Y en aquel momento dije, quiero parar, quiero reordenar mi día a día, ¿vale? Tengo muy claro que no quiero ser el mejor directivo del mundo, ni el empresario más rico, no, quiero ser un mejor padre, un mejor marido, quiero ser un mejor amigo, quiero ser un mejor hijo y entonces voy a parar porque necesito rediseñar mi día a día para que se adapte a la persona que quiero ser, ¿no?
eso hice. O sea, eso hice después de 4 años. Me pillas volviendo de un viaje a Madrid, donde he ido a despedirme presencialmente de mis compañeros. Y bueno, donde por fin mentalmente he podido cerrar esa etapa, ¿no? Y a partir de ahora sí, intentar descansar un poquito. Descansar y luego se verá, ¿no? Básicamente. Vale. Tengo 46 años, quiero volver a emprender, creo que tengo mucho todavía que ofrecer a mi comunidad, que es la técnica, así que no me planteo retirarme ni no, que todavía quiero hacer cosas, pero, como te digo, bueno, ya que he tenido suerte, me ha ido bien, pues intentar primero rediseñar mi día a día y luego elegir la actividad profesional que encaje con este día a día, no al revés, ¿no? A ver si lo consigo. Suerte. Gracias. Para ir acabando, quería preguntarte sobre libros, ¿vale? Para empezar, el libro que más hayas regalado. Mira, el libro que más he regalado, que yo creo que también me cambió a mí bastante la vida, porque de hecho después de leerlo fue cuando dije, hosti, ¿qué quiero ser? Y mi día a día no se ajusta a esto, es Hábitos Atómicos. Ujú, Para mí lo más importante de Hábitos Atómicos de James Clear no es créate el registro de hábitos, vete poquito a poco. No, lo más importante es casi el primer capítulo, que todo el mundo pasa como de puntillas, que es no te marques objetivos tipo quiero correr una maratón, porque una vez que los cumples, entonces ¿qué? Y además todo el mundo, el ganador, el perdedor, el que lo consigue, el que no lo consigue, se marca hitos, o sea que algo tiene que haber que eso no es. No, plantéate qué quieres ser. Y los hitos no es ni más ni menos que un reflejo de lo que quieres ser. No te plantes, quiero correr una maratón, plantéate, soy deportista. Yo sí. hago deporte todos los días, ¿no? Y a partir de ahí eso me obligó a pensar qué soy yo o qué quiero ser yo, ¿no? Y bueno, el resto es historia, que te voy a contar. Entonces, ya lo he regalado muchas veces y lo recomiendo muchísimo. Que nadie espere descubrir ingeniería aeroespacial o la fórmula de la vida. Es un compendio de bueno, trucos de psicología conductiva y un montón de cosas, pero sí, en ese compendio que te golpea en la cabeza y que te hace hacer cosas, ¿no? Ujú. Sí, sí, es muy bueno también. Mi top 10 sería, lo comentamos aquí por el podcast. Al libro que no te hayas podido acabar. Me está costando mucho acabar, me cuesta mucho no acabar algo que empiezo, o sea, porque yo soy un tío muy mediocre, pero que tengo un único superpoder, que es que soy muy constante. O sea, si me pongo con una cosa, es muy difícil que lo suelte. La Pero, bonilista, que la bonilista, ¿cuánto llevas semanalmente? pues, va para 13 años, Sin fallar nunca. sin fallar ni un solo domingo, efectivamente. Sí, ¿Has sí, sí, mirado sí. el récord Guinness? Porque a lo mejor No, pero tengo muy claro que si fallo un domingo no vuelvo. Así que esa es un poco la motivación que tengo, ¿no? Me está costando mucho acabar un libro que se supone que es un clásico de la literatura fantástica, que es El Imperio Final de Brandon Sanderson. Se me está haciendo muy lento y me está costando mucho acabarlo. Quizás porque, igual, lo que te decía, hasta hace nada acababa agotado en mi día a día. Llego a la cama, me pongo con el Kindle y pues, lo único que sirve es para darme golpes, ¿no? Cuando se me cae en la cara. Pero me está costando bastante. okey. ¿Y algún libro favorito o alguno más que te haya marcado, aparte de Hábitos Atómicos? Pues mira, te voy a decir que me haya marcado. Pues cuando era pequeño, yo creo que me voló la cabeza un clásico de nuevo de la literatura fantástica, que es Crónicas de la Dragonlance, de Margaret Weiss y Tracy Hickman. Me hizo, bueno, no sé, volar la imaginación y quizás es la serie de libros, porque hay varios que recuerdo con más cariño. Ujú. ¿Y de mayor? ¿Tienes alguno más? De mayor, tengo muchos, pero así de los últimos que te puedo decir de realmente me tocó la patata, Un caballero en Moscú de Amor Towles, que va bueno, de un aristócrata ruso
que vive la revolución y no le matan ni nada, pero les pasa una serie de avatares en la vida y demás, y entonces lo que hacen es condenarle a vivir en un hotel. No puede salir del hotel, ¿no? Entonces, cómo pasan las décadas dentro del hotel, cómo crea ese microcosmos dentro del hotel y cómo se puede construir una vida entre cuatro paredes, ¿no? Igual, me voló la cabeza, me hizo pensar muchísimo. Está deliciosamente escrito y, bueno, es ficción, pero es una ficción maravillosa. O sea, se lo recomiendo a todo el mundo. Ujú. Pues me has convencido, ¿eh? Me ha llamado mucho la atención este último libro en especial, así que seguramente le dé una oportunidad, porque hay gente que dice o que piensa que yo no leo libros de ficción y yo leo más ficción en verdad que ensayo. Por mucho que el podcast sea de ensayo, a mí me encanta la novela y es gracias a ella que luego empecé a leer pues no ficción, ensayo, biografías. Pues muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias por haber vuelto al podcast. Nada, ha sido un placer. La verdad es que eres un anfitrión fantástico y me he sentido, bueno, tan cómodo como para contar cosas que nunca había contado. O sea que Anda. imagínate. Muchísimas gracias. Qué bueno, qué bueno. Pues te devuelvo el piropo y me pareces súper majo y una persona que se abre súper a gusto. O sea, que creo que tus compañeros contigo me da la sensación que han trabajado y que trabajarán a gusto, que se nota, ¿sabes? Esas personas que sabe escuchar y que sabe, así que Creo que no hay mayor piropo que eso, tío, que el que trabaja contigo te aprecie. Lo que piensa el resto de la gente que no te conoce, bueno, da igual, pero que la gente que está contigo en el día a día, que te aprecie. sí, el resto son etiquetas y luego nada. Hasta la próxima. Chao. Gracias.